Johnny. Estamos en live. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Gracias por conectarse. Aquí estamos con nuestros amigos Urban Watchers. Gente, conéctense. Saludos, gracias. Saludos desde Puerto Rico, gracias. Saludos, gracias. Aquí andamos. Vayan a su página de ellos, Urban Watchers, mis amigos. Tienen buen contenido. Vayan, por favor, y suscríbanse en YouTube y en Facebook. Ahorita los presentamos a cada uno de ellos. Ok, entonces. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en otra transmisión de aquí de su programa Urban Watchers, historias y leyendas del más allá. Como pueden ver, esta noche tenemos un invitado muy especial, un invitado que nos acompaña desde la ciudad de San Antonio, Texas. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos otra vez a otra transmisión más aquí a su programa Urban Watchers, historias y leyendas del más allá. En esta noche tenemos un invitado muy especial. Como pueden ver, tenemos un invitado que nos acompaña desde la ciudad de San Antonio, Texas. Hoy se encuentra con nosotros en cabina nuestro gran compañero que exactamente hace lo mismo que nosotros, hace exploraciones, hace urbex, hace todo tipo de contenido. Vayan, visiten su canal, se llama El Justiciero USA. ¡Vámonos con el justiciero, señores! Muy buenas noches. Recuerden, amigos, Buenas noches. entrando y compartiendo, por favor. Así que ya saben. ¿Ah? Y nosotros venimos a bordo del avión. Gracias. Ahora sí nos aventaron a las sillas del avión. Muy buenas noches, mi gente, mi raza, ¿cómo están? Ya se la saben, una noche más con los Urban Watchers, día viernes, transmisión y leyendas del más allá. Aquí con el buen amigazo justiciero USA. Eso es todo. San Antonio, Texas. Eso brother, es todo, aquí visitando compa. a los Urban Watchers y colaborando con toda la hermandad. Claro que sí, amigos. Estamos Saludos. aquí, vamos a empezar esto. ¿Cómo ves, mi buen Omar? ¿Qué dices? Hijo de su madre, va a estar bueno el día de hoy, amigos, ya se la saben. Entrando y compartiendo, por favor, échanos la mano. Vamos a compartir para tener un buen contenido. Ya se la saben que el contenido no lo hacemos nosotros, lo hacen ustedes, amigos. Hoy pues ya como ya lo presentaron, pues yo también lo quiero presentar, no nomás ellos, chinga. Yo también le entro a la presentación. No, pues qué bueno que está aquí el justiciero, gracias, brother. Muchísimas gracias. Estás Gracias. en tu casa, ya sabes que este canal es tuyo, ¿sale? gracias. Ahí, amigos, pues ya hay para que chequen también ahí con el buen justiciero. Estamos en live directamente desde su página, ¿verdad? ¿Dónde nos estás compartiendo, mi buen justiciero? Pues estamos aquí en el YouTube y bueno, vamos a presentar a cada uno de ustedes. Su nombre, por favor. Mi nombre es Juan Ortega. Soy integrante de los Urban Watchers. Y por acá atrás al buen Jonathan, aquí integrante de los Urban Watchers con el justiciero, a toda mi gente del justiciero, apoyen, amigos. Oye, Ya saben, con buen todo, contenido con todo. acá el brother, compartan y aquí estamos, brother. Gracias, justiciero, por la Saludos. invitación igual. Gracias. Y aquí Y ya se la saben aquí con toda la actitud. Es Ya, todo. como siempre, pues el buen Omar, ya se la saben, el encantador de brujas. Ay, papá. Es todo, es No, todo. pues aquí andamos con todo. Bueno, ellos tienen una página muy buena, tienen buen contenido. Urban Watchers son mis camaradas, mis amigos, y bueno, estamos aquí viniendo con ellos. Y bueno, más noche, no se lo pierdan, vamos a estar transmitiendo en una locación muy
fea. Vamos a ver. Exacto, ¿no? Terminando aquí con los Terminando. Urban, directamente a la exploración, ¿no? Tenemos exploración especial acompañados de nuestro gran amigo el Justiciero USA. Pero antes de continuar con esto, nos gustaría saber un poco de ti, mi querido Justiciero. Así. Cuéntanos cómo fue que se te dio esto de querer hacer este tipo de exploraciones. Nos gustaría saber qué fue lo que te impulsó, lo que te motivó a dedicarte a esto de lo paranormal, esto de las exploraciones, porque realmente, déjenme les digo algo, no cualquiera, y sin embargo, déjenme aclarar un punto bien importante, amigos. El Justiciero va solo a sus exploraciones, ¿eh? Nosotros siempre hemos ido los tres, como siempre De nos la conocen, manita. de la manita, De la manita. pero nuestro compañero va realmente solo, y eso no cualquiera lo hace. Ajá. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a dedicarte a esto de lo paranormal? Pues miren, yo la verdad, yo no pensaba hacer este tipo de exploraciones ni nada, pero hace como unos 3 años, 4 años, empecé a ver a YouTube y empecé a seguir gente que apenas también estaba empezando como nosotros. Y me interesó, dije, wow, o sea, son experiencias que realmente uno agarra y X cosas, y dije, bueno, ¿por qué no? Puedo yo hacerlo porque a mí me gusta la adrenalina, a mí me gusta ver si realmente es cierto o no es cierto, todo ese tipo de cosas. Claro. Porque hay muchos, también iba como nosotros y todo, que pues también hacen igual fake, ¿verdad? Lo que es todo fake, pero Claro. realmente a nosotros no nos gusta eso. No, Siempre no, nos gusta claro. ver algo que realmente nos ponga, como dicen, la piel La de piel de chinita, gallina, ¿no? Sí, ¿verdad? sí, sí. Y cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas dedicándote a esto? ¿Qué tiempo tiene tu canal? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este tipo de exploraciones? Sí, mira, como te digo, que hace 3 años empecé a seguir un explorador muy bueno allá en México. Y bueno, y es donde me interesó bastante este tipo de cosas. Y bueno, yo tengo como un año, 3 meses que apenas estoy empezando. Empecé a Facebook y luego pues ya ahorita estamos en la plataforma de YouTube, Qué bien. que ya nos permitió hacer live, ¿verdad? Y cuéntanos de alguna experiencia que hayas tenido en tu trayectoria de esto de la exploración. ¿Qué recuerdas tú que en una locación que realmente te haya dado miedo adentrarte a ese lugar o si te ha sucedido algo realmente fuera de lo normal? Ajá, ya sea con una persona viva, con una entidad, etcétera. Pues hay como 3 locaciones que realmente fueron muy fuertes para mí. Te digo que apenas acabo de empezar a vivir esto, a transmitir todo esto, que realmente dije, wow, sí es cierto, sí es algo que realmente sientes y es algo que pues te pone, o sea, la adrenalina te pone bien. Claro, Y claro. hay una casa que bueno, ya la tiraron, esta casa, pero fue una experiencia muy fuerte. Se cerraban las puertas, y el chavo que me acompañó era un negrito, tenía como unos 26 años, algo así. Se cayó de las escaleras, lo aventaron de las escaleras. De hecho está el video, se llama La Casa de los Niños, no, La Casa de los Niños Embrujados. So, ahí está, ahí la pueden ver. Para que lo chequen, mi raza, vayan a su canal, el Justiciero USA, ahí van a poder encontrar ese video del cual nos está hablando en este momento. Al parecer ese fue una de las exploraciones más sorprendentes, donde hubo más actividad paranormal, porque cabe recalcar, y tú no me vas a dejar mentir, Sí. que hay exploraciones en las que no se manifiesta absolutamente nada, y hay exploraciones en las que sí te encuentras tipo de entidades, de manifestaciones, vamos, ajá. Como siempre lo hemos dicho a la gente, no todas las exploraciones son iguales, aunque regreses una y otra vez, siempre va a ser una cosa diferente, ¿verdad? Así es, así es. O hay a veces que también te salen gente que realmente no son espíritus, son gente común y corriente como Sí, nosotros, claro. y te puede hacer daño. Eso es lo que a mí me da más miedo, a la gente pues viva, ¿verdad? Porque Sí, esa es la persona sí, que hay te que pueden temerle, hay que temerle más. Pues ahora sí que la gente que nos sigue a nosotros ya una vez se percató de que en una ocasión nosotros teníamos la mala costumbre de dar la dirección
del lugar donde estábamos. Eso Pero es. ahorita, hoy por seguridad ya no lo hacemos, porque desafortunadamente ya tiene como, ¿qué será, chavos? Como mes y medio, 2, que nos robaron el equipo. Ajá. Nos asaltaron saliendo de una locación y nos robaron, nos quitaron todo el equipo y tuvimos que volver a empezar. Y está en este video, está en ese video cuando Fuimos a hacer la locación, pero cuando ya salimos de hacer ahora sí que la exploración, el recorrido, Sí. pues ya nos despedimos y todo, cortamos, y cuando salimos ya nos estaban esperando. No, de hecho estábamos despidiéndonos cuando, de hecho en la transmisión se oye cuando les digo, ahí vienen unos tipos, Sí. cuélgale, ya corta porque la neta vienen unos tipos y vienen sobre nosotros. Y exactamente cuando yo bajo ya la transmisión, luego ya nos estaban abordando ya con el Sí, arma sí, y todo. sí, A ver, ya presten era acá. Ya era demasiado tarde, porque cuando nos percatamos de estas personas ya nos estaban apuntando incluso desde lejos. Sí. Entonces, Saludos, Claudia así Valadez. como dice nuestro compañero, realmente hay que temerle más a los vivos, porque pues hay gente mala vida en este mundo, que solamente, vamos, amantes de lo ajeno. Claro. Y hay gente que no nomás se conforma con quitarte tus pertenencias, sino No, te hacen algún daño físico, ¿verdad? Entonces, pues la verdad sí hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, eso es a lo que nos dedicamos, y pues sabemos y estamos conscientes del peligro que corremos, ¿verdad? Porque tú sabes que, por ejemplo, cuando te adentras a un bosque, pues Exacto. todo te puede suceder, a que te pique un animal, un insecto ponzoñoso, que vayas igual a una urbex en un edificio abandonado, tú no sabes el daño que pueda tener ese lugar y que se pueda derrumbar. Como hace poco fuimos a un hotel que, por cierto, pasé por la mañana por ahí, ya lo tiraron. Ya lo tiraron por completo. Ese hotel se había incendiado, Oh. entonces yo creo se fracturaron algunas vigas principales y colapsó una parte. Y anduvimos adentro y realmente con temor, porque realmente estábamos en el segundo, el tercer piso y se veía de a tiro así colgado todo. Wow. Entonces sí teníamos miedo de que Sí, fuera a con el riesgo de colapsar, caer. pero Sí. bueno, como quiera, ahí andábamos, ¿verdad? Sí, pues eso es las cosas que uno le puede pasar, que los accidentes y todo. Pero en los bosques, pues hay a veces que sí, yo no me animo a ir solo. Sí tengo que tener a alguien conmigo en los bosques. Pero ya en las casas, por ejemplo, casas abandonadas o algo así, si realmente no tengo a nadie que vaya conmigo, pues me lo tengo que Aventar aventar solo. ¡Ah, su máscara! Ahora sí que, ¡ah, su máscara! Sí, no, pues sí, ¡Ah, su mascarita! Está canijo, realmente, o sea, la verdad yo respeto y admiro mucho el trabajo de las personas que se dedican a hacer la exploración solos, Ajá. porque realmente no cualquiera, ¿verdad? Para eso hay que tener bastante valor, Sí. y, con perdón de la palabra, hay que tenerlos bien puestos para animarse a hacer una exploración solo. La neta, justiciero, yo tengo una duda, cabrón. A ver, vamos. La neta, ¿de dónde es que sale esa caracterización tuya de usar acá máscara y vamos a darle? La neta. Es que te voy a decir por qué, porque yo soy amante de la lucha libre, sí, la Ok, neta. pero nomás no te vayas a enamorar. Sí, espérate, te voy a agarrar a besos, güey. Órale, soy justiciero. No, la neta, porque yo soy, uno de mis deportes favoritos, pues es la lucha libre, lucha grecorromana. Entonces, la neta, yo cuando te vi dije, ay, tengo que conocerlo. No, ¿de dónde sale esa caracterización tuya? Perdón que te interrumpa, pero cabe recalcar que el papá de Omar fue el gigante Kamala, y sus primos el brazo de oro. Ay, papá, super Por eso, Iván. Pero bueno, volvamos a la pregunta, A ver. mi compañero. No, sí, la ¿De neta, dónde ¿no? viene ¿De esa dónde viene? caracterización? Bueno, hay dos conceptos, por qué uso la máscara. Una es porque, pues, no me gusta mucho tener mi personalidad, porque después, a lo mejor puede que ya te conozca mucha gente y todo eso, y bueno, pues ya no te dan ese permiso, o sea, de ir bien a lugares que realmente Claro, aprecias, te ¿me entiendo. entiendes? Ese tipo de Ujú. cosas. Y lo otro es como dice acá mi compañero,
De que realmente pues sí, la lucha también a mí me apasiona, también me gusta y bueno, es lo que también pues quise usar una máscara y dije, bueno, pues, vamos. Ay, güey. Y dime, ¿tú diseñaste la máscara? ¿Alguien te la diseñó? No. Porque he visto varias, te he visto una guinda, Sí. una negra y esa plateada se me hace. Sí, bueno, Está genial, ¿eh? sí, gracias. Regla de gala. Te digo, No, sí, claro. realmente ahorita tengo 6 máscaras, la que dices tú, la negra, la guinda y tengo una azul y tengo 3 plateadas. Esta es una de las plateadas, otra tengo una plateada, la mitad del plateado y la otra mitad negro. Y la otra que realmente mañana la voy a usar, mañana para que vean cuál es que esa no la he usado, que esa no la han visto ustedes. Ay, va a güey. ser- Es la sorpresa. Es la sorpresa. Ay, papá. Bueno. Aquí con los Urbex Watchers voy a usar la máscara que es nueva máscara para ellos. Va a estrenar La voy a con estrenar con nosotros, ¿eh? ustedes. Va a estar con los Oh, Urban eso Watchers, está. eso está, carnal. Así que No, cuando, qué chido, qué cuando chido. esa transmisión se vea y digan, esa fue la máscara primera que usó el justiciero con los Urbex Watchers. Eso está, Así eso es, está, eso es todo, amigo. mi justiciero. ¿Cómo ven? La neta, pues está chido este rollo, la neta, pues está bien tu caracterización, la neta es algo original porque bueno, pues yo nunca lo había visto dentro de este rollo de lo Y paranormal. está genial. porque Está chido, ¿no? La eso neta está chido. Eso Oye, es como dejar tu marca. ¿me no, entiendes? Simón, a Sí, huevo. sí. Pero oye, mi justiciero, la neta, nunca te has confundido acá por la máscara acá, de repente que veas acá un pinche fantasma que digas, cabrón, me asusté, era la máscara. ¿No? No, porque a veces brilla cuando estás así, está brillando y dices, esta es la verdad. No, sí. Oye, cabrón, pero la neta, se ha de sentir una pinche sofocación, porque hay lugares que están Bien calientes. bien calientes. Sí, ¿no? claro. Sí, a veces, bueno, las máscaras son especiales. Me las manda, de hecho estas máscaras me las hace un luchador. Ay, con su pinche Me madre. las hace un luchador él está en Cancún. Él es se me olvidó el nombre ahorita, pero ya tiene ahorita como 55 años, 60 años, pero antes era luchador y ahorita ya tiene para hacer máscaras. De hecho, hace máscaras del santo, hace todo eso, si las transporta para acá a Estados Unidos, a Los Ángeles, a Chicago. Y bueno, yo hablé con él y le dije que si me puede hacer el diseño que yo tenía la máscara. Me dijo, claro, yo te puedo hacer el diseño que tú quieras y la máscara y todo. Y ya me empezó a hacer las máscaras. Empecé primero con 2 y luego ya después con otras 2 y hasta que ya agarré 6 que tengo en total. Pero vamos siguiendo. Vamos Ey, por más. espérense, ¿qué tranza, banda? Déjenme salir con máscara a mí también, ¿no? ¿Sí, no? Mi abuelita, ¿sí o no? No, Yo, es que la máscara ya No, la es que traes, tú güey. vas no mames. si tú sales con máscara, tú vas a parecer Nacho Libre. voy a poner la del Nacho Libre. Sí, vas a parecer Nacho Libre. En sí, la neta, si me dejan salir con máscara chile, voy a usar mi supernombre de luchador, güey, la Así, neta, güey. ¿cuál es? A ver. El chile relleno. Pero relleno de qué? Relleno de dudas, porque ¡Puta su madre! No, la neta, qué chido, mi justiciero, Muchas gracias. que andas aquí echando el relajo con los Urban Watchers, la neta, pues la verdad estábamos esperando ya desde hace, pues ves que estuvimos hablando, tratando de conseguir una colaboración así, pues obviamente pues para echar el cotorreo, conocernos más y poder nosotros también un día de estos pues visitar San Antonio. Claro que sí. Y claro. aventarnos unas locaciones contigo, Pues ¿no? de hecho, Así es, ya así es. estuvimos en San Antonio, casi fue una de nuestras primeras exploraciones, porque fue recién que iniciamos. Tuvimos ahora sí que el placer de conocer lo que es el lugar de Lady Donkey Bridge. Ok, eso sí fue. Estuvimos también en lo que es las vías del tren, ahí también estuvimos. Y vamos a ir a explorar un cementerio muy grande que por cierto le traigo ganas, ese cementerio que está como a la orilla del downtown. Ok, sí. Está grandísimo Sí. ese cementerio, grandísimo. Pero cuando habíamos llegado al punto donde, o sea, ya que íbamos a hacer la exploración, siempre antes de bajarnos, damos una vuelta a la manzana, Sí. recorrer para ver cómo está la cosa. Y en ese momento que estábamos dando el rondín antes de bajarnos del vehículo, nos encontramos con una persona
a plena, ¿qué eran? ¿2, 3 de la mañana? Más o menos. Más o menos. Y pues sí nos No, sacamos sí. de onda, ¿verdad? Porque pues qué onda, qué hace una persona en medio de un cementerio a esta hora. Entonces, pues bajamos los vidrios del vehículo y le preguntaron qué hace ahí. Y la persona nos dijo que lo acababan de asaltar, o sea que lo abordaron supuestamente unas personas amantes de lo ajeno, Sí, y que él lo que hizo, se metió así entre el cementerio y lo que hizo, logró él salir corriendo y dejar el vehículo ahí. Y dice que estaba buscando su vehículo, no lo encontraba. wow. Entonces nos pidió de favor que lo ayudáramos. Entonces pues nosotros lo subimos al vehículo. Recuerdo que no sé quién le preguntó si tuvo mano quién, que si era una No, pues persona ¿sabes? viva. Sí, ¿no te acuerdas que les decía toque? Pero toquen antes de que suba, güey, para ver si está vivo o no. No, imagínate, subimos al pinche muerto a la camioneta y la neta, yo sí me asusté ese día. Porque Sí. yo dije, o sea, es inexplicable una persona caminando y más cuando lo viste casi a 3 calles hacia arriba. Wow. ¿Sale? Y de repente, pues, ¿qué te puedes tardar en bajar en carro? Y que ese tipo, pues, ¡fum! De repente se te aparezca en la ventana. La neta, es inexplicable. Sí. Pero no, el susto también te hace correr. Como Ana Guevara, cabrón. Y el punto, No más, el punto carnal, es papá. que efectivamente le ayudamos a buscar su vehículo. Créanme que nos tardamos como 1 hora y media, ¿va? Y sí, en estuvimos dando encontrar vueltas el y vehículo vueltas. hasta que dimos con el vehículo. Ya lo dejamos ahí a la persona esta y pues él siguió su camino y se nos fue la madrugada y ya no pudimos explorar esa noche. Ajá. Así es, efectivamente, pero está bueno San Antonio, ese panteón, no Sí. sé si lo ubiques tú, mi Sí, Justicio. claro, está Está muy bueno, pese a que está en medio de lo que es pues casi la ciudad, ¿no? Sí. Una orillita, pero realmente sí hay demasiados lápidas, tumbas, como se llamen Sí. allá, ¿verdad? Claro. Pero ojalá nos podamos aventar Pero esa y se va a poner tú bueno. que conoces a ese lugar y todo, la persona a la cual le ayudamos nosotros a recuperar su vehículo, nos comentó que ese lugar era un poco peligroso porque había muchos indigentes rondando esa zona. Entonces pues a la vez también como dicen, ay, pues está canijo, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que está también cerca de lo que es el downtown y tú sabes que ahí en el centro pues hay muchos indigentes y todo eso Ajá. también igual pues se van a quedar ahí, ¿verdad? Pero sí, también hay varios lugares muy buenos y bueno, cuando ustedes estén allá que vayan allá a San Antonio, bueno, pues los voy a llevar a algunos lugares que están muy padres, que he estado yo y pues están también peligrosos, pero bueno, ya vamos ahora sí 4. Ya está. Qué bien, eso es bueno. Pues sí, efectivamente, amigos, pues aquí compartiendo esta noche bien agradable con nuestro amigo el Justiciero USA. No olviden pasar por su canal de Facebook y de YouTube. Ahí van a encontrar todas sus exploraciones que él ha hecho en esta trayectoria de ya más de un año. Que créanmelo, yo he visto alguna de ellas y está genial. Por cierto, yo miré la transmisión en vivo que hiciste la semana pasada de la Palestina. Palestina. Ajá, ese lugar se Estuvo mira, chido. se mira bien tenebroso, bueno, Y déjenme decirles, eso no, fue la cuarta parte que nada más me metí, como dicen, nomás la puntita. Ay, papá. Ay, papá. Nomás la puntita, pero toda falta, ese tiene como unos 4 o 5 acres atrás y también tiene más casas y pues está padre, casas abandonadas así de los años 65, 70, esas casas era como un tipo, eran como un neighborhood, como sí, como un una fraccionamiento. franja chiquito de ahí y pues así se quedó y pues ahí Y ya no sabes la historia de ese lugar, del por qué se deshabitaron esos hogares, no. pues supuestamente cuando yo fui ahí, bueno, dicen mucha gente de que en ese tiempo también vivía brujas ahí, ¿me entiendes? Que vivían también brujas y en ese tiempo pues era muy más pues sí, más de los 65, 70 pues eran más fuertes ellas, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Y pues me metí a una casa abandonada y pues me estaban diciendo que sí hubo, que se quemó una persona ahí, que la quemaron y todo eso. Y bueno, pues también igual sigan ese video, no sé si lo viste, es que realmente se escuchaba eso que me dijo que era una lady, Sí. y que se quemó y pues que tenga cuidado y todo eso. Y bueno, Sí. pues yo creo que también por eso a lo mejor se quemó ahí esa persona o la quemaron, ¿verdad? Wow. Pero muy interesante.
hay varios lugares. De hecho, ahí cercas está el lugar que le dicen el bridge, Double Bridge, el puente del diablo. El Puente del Está Diablo. muy, muy padre ahí. También igual es también un desierto grande y abajo está el río. Y bueno, pues ahí vamos a también igual explorar cuando vaya para allá. Es Estamos como el de la cabeza de burro, ¿no? Lady Donkey. Lady Donkey Ridge. Es parecido, Ah, parecido, sí. dice. Sí. Sí, porque Órale. también ese es un puente y también Sí. abajo corre como una especie de río realmente. Pues fíjate que la vez que fuimos nosotros ahí a explorar ahí al Lady Donkey Ridge, nos pudimos percatar de una cosa, que llega mucha Ah, gente a visitar ese lugar. Se ve que Sí. ese lugar es muy famoso allá en San Antonio, Sí. porque llega mucha gente. Entonces nosotros tuvimos que esperar básicamente a que dejara de fluir la gente, porque pues obviamente pues no íbamos a poder hacer una exploración así muy bien. Entonces tuvimos que esperarnos casi por ahí de la 1:30, 2 de la mañana, ¿verdad? De hecho, Para nos que- retiramos y volvimos a regresar, ¿no te acuerdas? No, pero ya ves que regresamos y todavía había No, o gente. sea, Tuvimos que el lugar, sinceramente, el lugar está muy transitado, es muy visitado ahora sí que personas locales. La neta sí está bien lleno de gente. Nosotros decidimos aventarnos la exploración, pero a la vez no la hicimos muy bien porque pues también la gente como ve que andas con cámaras y explorando y hablando y toda la onda, pues empiezan a hacerte como que ruidos, ¿no? Y entonces pues ya no lo ves muy atractivo el lugar para explorar, sino ya lo ves así como que pues un lugar así como ya nada más turístico, ¿no? O sea, no lo exploras al 100 ni con esa angustia de que te vaya a salir algo, o sea, con esa desesperación de que digas, ah, su madre, me va a salir la cabeza de burro, ¿no? O la neta, ¿no? O algo así, o sea, es mujer con cara de burro. bueno, mujer con cara de burro, ¿no? Ah, Ajá, así es. O sea, la neta, sí, no lo veías ya, bueno, yo ya no lo veía así, por la gente, y como va mucho chamaco, pues la neta va jugando o haciendo ruidos, estás acá grabando o sea, te empiezan a hacer ruidos, ¿no? Entonces, pues, también no es como que adecuado estarle ahí diciendo a la gente, no, oh, pues mira, se vio esta cara de burro, ¿no? O sea, pues era la gente realmente. Pero sí hubo donde nos metimos en un lugar, no sé si se acuerdan, desviado, atrás. exactamente que por atrás, y ahí sí no había nada de gente y alcanzamos a oír ruidos que precisamente esa vez nos acompañó un seguidor, el buen Roman, por cierto, ahí si lo está viendo, pues saludos al buen Roman, a San Antonio, ¿no? Sí, efectivamente. Él estuvo con nosotros acompañándonos y la neta, pues estuvo chido porque pues sí, salvamos como que la transmisión al habernos desviado del lugar. Así es, mi gente. Efectivamente, pues así es. No sé, amigos, ¿te tienes alguna historia, tú, mi buen justiciero, algo que les quieras relatar, algo que te haya pasado, algo paranormal, no sé, en tu casa, en una exploración, algo que digas tú que sí, la neta, dices, no, pues sí estuvo bien cabrón? Mira, cuando realmente yo empecé esto, yo no creía, o sea, yo quería nada más ver realmente, tener esa adrenalina realmente para ver, a ver si... Y la primera vez que fui, me imagino que a lo mejor, y yo creo que sí, la verdad yo creo que sí, a lo mejor me llevé algunos espíritus a mi casa. Y empezaron, yo empecé como a escuchar ruidos también ahí en la casa y todo, y dije, pues qué raro, o sea, antes no hacía esto. Esto pasó cuando realmente fui a ese lugar y todo, y como a los 2, 3 días empezó a manifestarse todo ese tipo de situaciones. Pero yo dije, bueno, pues no sé, a lo mejor yo también pues igual no quedaba. Pero un día cuando me fui a dormir, eran como a las 3 de la mañana, como 3, 4 de la mañana, cuando me levanté al baño y cuando regresé a la cama, sentí a alguien que estaba, o sea, yo tengo una lamparita chiquita que no se ve tanta luz y todo, pero yo sentí a alguien que estaba acostado. O sea, cuando tú sientes que, Sí, o claro, sea, sientes a alguien ahí. alguien que está ahí, dije, o sea, y yo realmente pues le dije, o sea, ¿quién eres?
manifiéstate o vete de mi casa, o sea, ¿quién eres? Me seguiste, o sea, empecé a platicar. Y lo único que yo nomás es, o sea, hasta me enchino ahorita, me estoy poniendo chinito, ya me estoy, porque realmente sí sentí que alguien me susurraba al oído, me dijo, vete, me dijo, vete. O sea, wow, o sea, me quedé yo, cuando me dijo eso, se me enchinó todo, dije, wow, qué onda. Pues ahí yo pensé muy bien, dije, bueno, si voy a hacer yo esto, yo realmente necesito ayuda. ¿Y cómo es la ayuda? Es de que, o sea, si tú crees en Dios, si tú crees en todo ese tipo de aspectos, porque también debes de creer en los brujos, como le dicen ¿cómo Sí, se llaman sí, sí, No, bueno. no nahuales, no, ¿cómo se dice? los curanderos y todo eso, ¿no? Ese tipo de brujos Santeros. Santeros. y pues encontré yo busqué uno en San Antonio y pues tuve como 3 o 4 terapias que me estuvo diciendo y todo eso y bueno, pues ahora estoy más preparado mentalmente y psicológicamente en todo tipo de aspectos, o sea, pues, de Claro. hecho pues tengo mis protecciones, Bien. cuando voy a explorar también igual tengo que decir, antes de pisar algo tienes que decir que realmente no vas a molestar a ese tipo de personas y ya cuando ya terminas el show, el drama, lo que hacemos de Urbes y todo, también tienes que decir lo mismo, que vine solo y me voy solo, o sea, todo ese Sí, tipo de así es. cosas, ¿verdad? Fíjate que pues yo también me mantenía siempre escéptico a ese tipo de cosas. Siempre yo era igual un poco incrédulo. Y pues cuando iniciamos esto del Team Urban Watchers, pues igual, ¿no? Pues íbamos con pues bueno, yo en mi caso, pues con la mentalidad de a ver si realmente eso existía, si realmente eso pasaba y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque yo siempre fui una persona un poco incrédula y me mantenía escéptico a ese tipo de cosas. Y mi esposa, pues ella siempre ha sido más, así, más creyente en ese tipo de cosas, pero conforme han pasado las exploraciones que hemos vivido, pues me he convencido, ahora sí que prácticamente de que todo esto es verdad, ¿entiendes? O sea, de que realmente sí suceden cosas Exacto. fuera de lo normal. Sí. Y como dices tú de que a lo mejor te trajiste algo, bueno, nosotros, bueno, yo en mi caso tuve algo particular, te los voy a comentar rápidamente. Todo comenzó una mañana, mi esposa me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Dice, estoy escuchando ruidos aquí en la casa. ¿Cómo crees? No, ha sido tu imaginación, qué sé yo, ¿verdad? Uh-huh. Tratando de darle una explicación lógica, ¿verdad? Y también para que no se sugestionara tanto, ajá. Entonces, me dice, no, sí, es que fui al cuarto de Emerson, o sea, precisamente a este cuarto, dice, y escuché un gruñido en el cuarto. Wow. Realmente sí me espanté. Y luego me mandó un video Saludos, Víctor. donde ella está jugando con mi hijo, el que viste es el chiquito, el bebé. Sí. Grabó un video, lo estaba grabando y claritamente ¿No lo tienes ya? No, en este teléfono no. Y claritamente se escucha como una voz gruesa que dice una palabra en inglés que al principio no lográbamos descifrar, pero gracias a los seguidores nos dijeron, pues logramos saber qué decía y la palabra en inglés era get out. Eso era, pero así bien, Get out. ajá, pero bien así bien feo, ¿entiendes? Sí. Entonces, en el paso de los días empezamos a experimentar cosas como dices tú. Igual yo, pues ya estar acostado en el baño, se caía la cortina de esa del shower, en el closet se oían cosas y ella me decía, oye, ¿escuchaste? Y yo para no asustarla le decía, no, hombre, se cayó solo, es el tornillo de la casa, qué sé yo. Pero para no meterle ese miedo a ella, ya que yo me venía a trabajar en la mañana y ella se quedaba sola con el bebé. Entonces, pues llegó un momento en el que realmente hasta a mí me puso los nervios de punta ya tanta ajetreo y más, ahora sí que me dice por ahí que la gota que derramó el vaso fue el día que yo me levanté ya casi para irme a trabajar y me estaba aseando y cuando me salí del baño me abrieron la faucet del zinc. Y ahí fue donde yo dije, caray, eso sí ya no está Sí. ya no está pasando. Y entonces, para no hacértela tan larga, de hecho esa transmisión está en los videos de Facebook, hicimos una especie
Me recomendaron que hiciera unas cosillas para averiguar si había una entidad aquí en casa o no. Y yo les comenté a ellos y procedimos a hacerlo. Y realmente ese día tuvimos bastante actividad aquí en mi casa. Wow. Realmente estuvo feo, pero pues ya gracias a otras personas que nos han ido ayudando, me dieron ahí unas cosillas pues para hacer como una especie de limpio aquí en la casa. Sí. Y poco a poco ese tipo de cosas se han ido esfumando, ¿entiendes? Sí. Pero o sea, realmente sí es verdad, tú no puedes ir a un lugar como un cementerio, qué sé yo, y te puedes incluso traer algo que, claro, que no pertenece a uno. Sí, bueno, hay a veces que cuando uno empieza en esto, pues como niños chiquitos, ¿no? Que nos como dicen, como nos vale madre, entonces decimos, bueno, pues vamos a explorar, vamos a ver a ver si es cierto y todo eso, pero realmente esto no es un juego, esto es realmente que tienes que tener, aparte de los que tienes abajo, sí, tienes que tener las protecciones, tienes que tener mentalmente qué es lo que realmente vas a ver. Claro. Porque si ves algo, pues no puedes correr o algo, es como un perro, si el perro te huele el miedo y tú corres, pues te va a morder, te va a alcanzar y te va a morder. Es lo mismo con estas energías. Yo no digo que son fantasmas o son energías que a veces son negativas o buenas, ¿verdad? Pero pues esas energías no te hacen daño si realmente estás protegido mentalmente y pues bueno, lo único que yo realmente me da miedo es si es la gente viva como nosotros, que eso sí te hace daño. Pero la neta, hay muchos comentarios que nos va a leer. Cuando entramos a lugares, esa es la prioridad y es de lo que pues yo me encargo, ¿sale? El estar seguros, ¿no? Dentro de lo que empezamos a grabar, ¿no? Okay. A ver, échale pues miren, amigos, igual como siempre, ya saben, todas las noches, ¿verdad, mi gente? Aquí vamos a empezar a leer igual comentarios, pero antes de seguir leyendo los comentarios, mi gente, quiero que sepan que el que tenga ahorita una historia, como siempre ya se la saben, y quieran llamar aquí en cabina en live, por favor marquen al 346-288-6572. Repito, 346-288-6572. Aquí con los Urban Watcher, comparte tu historia, tu número será aquí confidencial, va a ser resguardado, no te preocupes, anímate, llamen, vamos a contar la historia, vamos a animarnos y toda la gente que nos está viendo aquí con el Justiciero desde San Antonio, ya saben, síganlo, compartan, amigos. Vamos a poner esta noche con toda la actitud, la neta, porque veo que se me están durmiendo. Exacto, la neta, mi Justiciero aquí, pues es un clásico que pues nos mandan estrellitas y pues echamos un baile, ¿no? Entonces, pues hoy como eres invitado, queremos ver esas estrellitas, sale, nos mandan esas estrellas y el Justiciero nos baila. Al fin tiene máscara, carnal. Sí. Es más acá, más cachorrón el baile. Pero anímense, mi gente, manden sus stars, ya se la saben, el bailecito acá del ya buen saben. Justiciero y apoyen en su página. Compartan de like, por favor. Pero que me baile a mí, güey. Su sueño del Omar. Mi sueño es de que me baile un luchador. Ay, padrino, un enmascarado. Y amigos, quiero puntualizar algo rápidamente para todos nuestros fieles seguidores que nos ven desde la página de Urban Watchers, que acabando esta transmisión aquí en el estudio, nos vamos a ir inmediatamente a hacer una exploración totalmente en vivo, pero esta vez solamente va a ser transmitida desde la página de nuestro compañero el Justiciero USA. Así que si tú quieres acompañarnos a esa exploración el día de hoy, tienes que ir a su canal, suscribirte y mirar el like que va a hacer cuando acabemos este en vivo aquí en el estudio. Vamos a hacer una exploración con nuestro compañero el Justiciero, así que si nos quieres acompañar, tienes que ir a su página, a suscribirte, darle like y a mirar la transmisión y acompañarnos. Pero, ¿por dónde vas a estar transmitiendo? ¿Por qué plataforma, mi buen Justiciero? Por YouTube. Bueno, ya saben, por YouTube, vamos a estar transmitiendo por YouTube. Por favor, vayan, suscríbanse. El Justiciero USA, así búsquenlo, así estoy. Y bueno, pues vamos no va a haber pierde. Exacto. Ahí está la máscara. Luego Así lo van a es, ver. Sale con su mejor perfil acá.
grecorromano. Eso es todo, mi gente. Pues anímense, marquen, mi gente. Están enviando las estrellas, mi buen Gracias, justiciero. Evelyn. Ahí vamos, Thank ahí you, vamos. Evelyn. La gente ahí va, está pidiendo baile del de la máscara. ¡Ay, padrino! Vamos. Hoy nos va a echar un Justiciero pinche bailongo. USA. Mira, justiciero, espérate, espérate. Mientras no te avientes de la tercera cuerda, todo Así está bien. es. Y no me deslucas. Y sí, La Échale, mi neta. banda, échele esa actitud. Quiero ver a esa gente que comparta, amigo, ya saben. Vamos a compartir. Mi página se llama El Justiciero USA, así lo buscas. ¿Cuál es el link? Jim Berry Martínez. Pues vamos a ver, mi gente. A ver quién habla, quién va a hablar. ¿Quién va a hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién dice? ¿Dónde dicen? Dice, ¿cómo se llama su página? En Ok, YouTube es- está como el Ya, enmascarado y el papi. Está, A ver si nada se le escapa a esa Betsy. está entrando una llamada. Están entrando llamadas, oye, las Espérame, llamadas. a ver, le voy a marcar. No oí la llamada. Por favor, compartan, chavos. Hola, aquí presente lo de Urban Watcher. Saludos, gracias, A Fernando. ver, ahí está la llamada. Toma, Juan. Marqué. Una llamada perdida. Gracias, Fernando. Bueno. ¿Qué tal? Buenas noches, amigo. Gracias. Saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Compartan encuentras el el like, día de por hoy? También aquí, mira, compartiendo un rato con nuestro compañero el justiciero. Gracias. Qué bien. ¿Desde dónde nos visualizas, amigo? Desde México, Desde- estamos. Desde Eso México, es ¿qué todo. parte de México? Bueno, de Saludos, Tampico. Kasumi, gracias. Saludos para toda mi gente linda de Tampico. Ahora. Saludos, Tampico, por allá. Saludos. ¡Saludos! Qué bien. Y A ver cuando vengan por acá. pues, Estaría- ojalá un día de estos, a ver, si Dios nos lo permite, ir para allá, aventarnos una exploración en México, ya que en México hay bastantes lugares muy efectivos, muy buenos, llenos de historia, de suspenso, de leyenda. Sí, es correcto, hay por aquí muchas historias de lo paranormal acá por estos rumbos. Qué bien. ¿Y qué tal, amigo? ¿Tienes alguna historia, alguna experiencia que nos quieras comentar el día de hoy? Sí, pues mira, por aquí, a ver si que hay una historia que se ha escuchado ya en 2 ocasiones acá por estas partes del norte de México, donde es Tampico, Monterrey. No sé si han escuchado hablar de la niña perro. De la niña perro. Bueno, acá Oh, sí, güey. la Esto verdad muy sí, sonado apenas. causó mucho temor cuando fue muy sonado. Ajá. Muchos lugares, en muchas partes, colonias, la llegaron a ver. Sin embargo, ya de repente, bueno, ya no se hizo nada, pero después de unos años volvió a surgir el rumor que la volvieron a ver. Sin embargo, bueno, nunca se supo catalogar a alguien, pero la verdad me sorprendió por la forma ahora sí que era humano y de un animal, y como bien la llamaban, que era la niña perro, o sea, era el cuerpo de un humano, sin embargo, con la cara de un perro. Por ahí, pues bueno, de ahí viene su nombre. Pues bueno, sí, la verdad, fue mucho el asombro acá de la gente de por acá. No sé si por allá, allá donde ustedes se encuentran, o algún otro, ahora sí, persona que quisiera conocer ustedes, han salido de Isabel Hernández, ¿quieres ver la página? Pues fíjate que sí llegué a escuchar yo acerca de esa historia de la niña perro. Fíjate que sí llegué a escuchar eso, pero así que nosotros hayamos visto algo parecido por acá, realmente no. Pero pues al igual, ¿me entiendes? Pues yo opino al respecto que probablemente pudo haberse tratado de alguna especie de experimento. Ya sabes que hoy en día pues pues sí va, tanto loco que hay que hace barbaridad de cosas. Y no es la primera vez, déjame te digo que no es la primera vez que sucede una cosa así como esta.
desafortunadamente a veces las cosas se les salen de las manos a estas personas y es cuando pues salen a la luz de una u otra forma. Pero realmente se oye muy interesante ese tema. Ojalá algún día podamos viajar a la ciudad de Tampico y por qué no, darle seguimiento a esa investigación, a ese tema, a ver qué podemos averiguar al respecto. Ah, perfecto. No, 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 claro que sí. De hecho, serían muy bienvenidos por esto. Ahí está anotado ya. Y bueno, Ok. y así como esa historia, pues hay muchas. Igual hay otra Ahí muy está. famosa acá en Ciudad Tampico, en un hospital naturista, que así se hacía llamar, el hospital naturista, igual ya está abandonado, está en la playa, se encuentra ubicado en la playa. Gracias, Evelyn. Muchos saludos, gracias. Es un hospital muy Thank grande you. que en un momento Gracias, muy amable. estuvo en funcionamiento, la verdad, era uno de los mejores hospitales que había por acá. Sin embargo, Ajá. por cuestiones políticas, eso dejó de existir y actualmente pues, se encuentra abandonado. Y ahí hay una leyenda muy famosa que todos la conocemos por acá, que se llama La Planchada, que por ahí aparece una enfermera que parece que se ve en los pisos del hospital. Pasa a gente que es muy famosa pasar por ahí. También dicen por ahí que la han visto, que es una enfermedad vestida de café, de blanco, y también esta historia, a ver, queremos que puedan venir por acá a hacer esta investigación. Fíjate que esa historia de la planchada también es muy famosa, Muy de hecho, famosa, eso sí. sí la he escuchado. Oye, ¿y aún sigue existente ese hospital o ya lo derrumbaron? No, sigue, está abandonado, pero el hospital está de pie, ¿verdad? Wow, muy buen lugar para explorar. Cualquier persona puede acceder. También ahí ese hospital es muy famoso porque ahí el rumor es muy fuerte que había ritos satánicos. Oh, Son sí. imágenes donde hay pues, imágenes pues, de todo ese tipo de cultos que hacen que hacen ese tipo de cosas. La verdad, nunca me ha tocado ver algo así, pero sí, la verdad, sí, también es muy sonado ese tema. Wow, tremendo. No, pues qué bien, mi querido amigo. Pues realmente te agradezco que te hayas tomado el tiempo de recibir esta llamada y contarnos esa historia y esas experiencias, ¿verdad? Que pasan allá en tu ciudad natal, amigo. De verdad, muchas gracias y recuerda que cuando tengas alguna otra experiencia, alguna otra historia, con gusto puedes marcarnos nuevamente aquí a cabina con Urban Watchers y con gusto te escucharemos. No, claro que sí, con tal gusto, la verdad, pues siempre por aquí estamos atentos a sus transmisiones los días viernes. Y bueno, ahora los días domingos cuando hacen las exploraciones, aquí estamos al pendiente, la verdad nos gustan mucho los temas que tocan y pues también nos despejan a veces dudas que tenemos de todas estas situaciones paranormales que suceden en la vida. Y no, la verdad, los felicito, es muy buen programa y muy padre todas sus bendiciones. Muchas gracias, amigo, que tengas excelente noche. Sale, amigo, un abrazo y a todos los Urban Watchers. Gracias, igualmente, Vale. cuídate. Entró una llamada. Pues ya lo vieron, amigos. Rápidamente a mis amigos allá en casita les voy a poner rápidamente a la página de nuestro amigo el justiciero para que la chequen, para que vean cuál es exactamente. Ahí la están viendo ahí en pantalla. Este es el banner que tiene nuestro compañero. Esta es la página oficial en YouTube. Ahí es donde pueden entrar, suscribirse, activar la campanita para que cada que nuestro compañero suba un nuevo video o haga una nueva exploración en live les llegue la notificación. Lo están viendo en pantalla, amigos, así que ya saben, si nos quieren acompañar a una transmisión que se va a hacer hoy acabando este live totalmente en vivo desde la plataforma de YouTube, tienes que pasar por su canal y suscribirte. Tengo una llamada, permíteme. ¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Bien, carnal, ¿cómo andamos? Pues aquí, mira, aquí dándole un rato, ya sabes, a las historias. ¿Cómo andas? ¿Qué dice allá Cuautitlán Izcalli, brother? Perfectamente.
Igualmente, carnal, aquí extrañando a la banda. Eso es todo. Pues mira, estamos aquí, como puedes ver en el programa, brother. ¿Tienes alguna historia, algo que quieras contar? Yo tengo una historia que vivimos tú y yo juntos, no sé si la recuerdes. Claro que sí. Ok, pues no sé si la quieras compartir ahorita en live, brother, que la verdad está buenísima. Para toda la gente quiero recalcar algo, para el buen brother, igual que está ahí en la hermandad, en lo que es el grupo. Allá también hay un amigo que se llama Es de Tepozotlán, ok, también es otro Urbex. Y ese brother ha de conocer igual de esa historia, mi buen Jafet, de la Casona. ¿Te acuerdas de la Casona? Claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ves? A ver, cuéntanos la historia, brother, tú, porque yo la verdad me acuerdo más o menos, pero bien. Quiero que nos la cuentes tú. Está gruesa la historia. A ver, échale, papá. ¿No? Aquí desde Cuauhtémoc, Izcalli, no, saludos desde donde estés. Eso es todo, brother. Bueno, pues es un lugar aquí en Cuauhtémoc, Izcalli, en Bosques de Morelos, Bosques del Lago. Está a espaldas de un lago que es un convento que está ya está en ruinas, digámoslo así, ¿no? Entonces te has de acordar, amigo mío, que tiempo atrás fuimos Ya. ya más chamacos y nos habían contado que pasaban cosas ahí muy fuertes. Obviamente, pues tú lo sabes que a mí desde chavo me llegaron a pasar cosas. Entonces, fuimos a la casona y pues para empezar, no me vas a dejar mentir, el carro no llegaba, ¿no? Te has de acordar, se derrapaba, se escuchaba un como suspiro adentro del vehículo. Ya, Cada vez que tratábamos de llegar, se escuchaba que hacían como un Así es. en el carro cuando estábamos a punto de llegar. Por una u otra razón llegamos y los mismos habitantes de ese lugar nos comentaron que si a estas horas íbamos a ir, ¿no? A estas horas de la noche, que eran como las 12 de la noche, 11 y cacho. Más o menos, exactamente. Exactamente. Entonces, por una u otra razón lo vimos, el carro hacía muchas cosas. Pues para hacernos el cuento no tan largo, fuimos a esa casona. Pasaron cosas muy cañonas, sacamos psicofonías, si no mal recuerdo. Ya, sí, se escuchaba. Fotos de un esqueleto en posición fetal y te vas a acordar que en ese entonces a mi novia y a otra persona se les apareció un ser, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí está algo fuerte ese lugar, está algo fuerte. Aparte, pues había una casa que estaba en ruinas, y había un cuerpo, ¿te recuerdas que se salió totalmente como una persona, pero pues era ilógico que estuviera ahí, ¿no? Porque salió más de la mitad del cuerpo que nos estaba viendo en posición recta, y pues obviamente pues la misma inercia pues lo hubiera jalado para abajo, ¿no? Así es, exactamente. Y oye, una pregunta, y todavía, bueno, y porque yo ya tiene mucho tiempo que no ando por allá, ¿verdad? ¿Todavía sigue activa esa casona? ¿Ya la derrumbaron? ¿O ya no existe? ¿O restringieron el lugar? Porque yo recuerdo exactamente lo que tú me dices, la sinfonía que se escuchaba cuando estábamos ahí. Es un lugar, amigos, quiero describírselos un poco. Es un lugar en un tipo como bosque, ¿no? Más o menos, es boscoso un poco. Y hay un lago y se encontraba a orillas de un lago. Entonces yo me acuerdo que íbamos entrando, yo y mi buen amigo Jafet íbamos entrando y en ese momento empezamos a escuchar una psicofonía, o sea, en la oscuridad, en medio de una ruina, al lado de un lago, y dijimos, ¿qué onda, no? ¿Por qué? Porque era muy conocido ese lugar, incluso lo puedes googlear, lo puedes checar en Google y todavía hay ciertas historias de esos lugares, ¿verdad? Gente que fue. Entonces me recuerdo que íbamos, como él dice, y de repente vimos una persona literalmente de la nada, parada ahí, sembrada, como dice él. Y no, hombre, yo me acuerdo que gritamos, ¿te acuerdas cómo salimos corriendo? Sí, el carro no
prendía. Y no prendía el Mi carro no carro. prendía, Wow. después de las psicofonías, no prendía el carro. Te has de acordar que me sacaron el rosario de mi bolsa, Ajá. de mi pantalón, me sacaron un rosario porque en el momento que comenzamos a retar a las entidades que había ahí, se oía que algo caminaba a nuestros lados, pero no veíamos. Sí, qué era. no se veía nada. Efectivamente. Entonces comenzamos a retarlo, y yo me acuerdo, o sea, yo dije, ¿sabes qué? Si tienes algo que decirnos o lo que sea, que yo vengo a que me espantes, ¿no? Y en ese momento en el teléfono que lo escuchamos, ya hasta que estábamos adentro del vehículo, comenzó a hacer como una respiración horrible, aparte que se oía una canción viejísima de fondo. Así es. Y fue lo que nos impactó. Entonces, en el momento que queríamos prender el carro estaba muerto. O sea, te has de acordar, nos pusimos a rezar todos y en ese momento arrancó el vehículo. Así es, exactamente, ¿Tú sabes amigos. lo que pasó después de ese lugar? Porque sabemos bien que cuando visitas un lugar así de fuerte, y más cuando llevas a alguien que en este caso yo te podría decir que a mí me han pasado cosas y tú lo sabes desde niño, yo me llevé algo de ese lugar. Así ¿no? es. Que me estuvo apareciendo muchísimo, o sea, después se dio a notar y fue algo muy malo. Sí, no, efectivamente. Pero fue una muy buena experiencia. Y cuéntame, Yafet, hoy por hoy, ya todos esos espíritus y todo eso, ya estás bien, estás tranquilo, ya no te molesta nada. ¿O qué ha pasado con eso, brother? ¿Cómo vas en ese tema? La casona fue algo que me marcó. Fue algo muy fuerte que hasta la fecha no lo he superado. Fue un lugar, o sea, no se puede describir así como tal. Así ¿no? es. Todo lo que vimos, todo lo que vivimos, digo, tú estuviste ahí y es algo indescriptible. Para empezar, hasta con lo del espejo del carro, la parte de atrás, o sea, cómo se empañó. Exacto. La bolsita del bebé que se puso en el espejo, Así es. en el vidrio de atrás del vehículo, cómo se marcó, cómo lloraba un bebé, la persona que se asomaba en el mucha campanario de actividad. arriba, porque hay un campanario, Exacto. cómo se una asomaba, campana y, bueno, el un lugar campanario, donde siempre está. se me apagaba el celular, ¿te has de acordar? Fíjate que ahorita que dices eso, quiero mencionar, mi gente allá en casita, a todos los que nos están viendo. Créanme que ese día quisimos tomar una foto y por quién sabe que haya sido el celular no quiso jalar. Así se los digo, el celular no jaló, por más que le quiso el dar. ¿Te acuerdas que traías la luz prendida cuando íbamos entrando a la casa? Sí, era un cuarto que totalmente. Para empezar, en la historia de ese convento, era un lugar donde castigaban a las monjas. Así es. Entonces, en la parte de abajo del convento, era un cuarto muy pequeño donde había hoyos muy chicos, donde se supone o dicen que hacían del baño las monjas. Así es. Pero era la celda de castigo. Entonces, nunca ingresamos ahí. Pero en la parte de arriba había otros cuartos y había una virgen degollada, ¿estás de acordar? Ajá. Entonces ingresabas a ese cuarto y exactamente ahí grabando siempre se nos apagaba el celular. Así es, siempre. Había una energía, realmente sí. Hoy que ando en esto, brother, en las exploraciones y todo lo que es pues paranormal, porque obviamente he tenido mucha actividad. Créeme que anteriormente pues estaba más joven, ¿verdad? Yo estaba pues como todos allá en casa, amigos, a lo mejor queriendo explorar un lugar abandonado sin saber los riesgos que realmente podríamos ocasionar. Y como dice mi buen amigo Yafet, realmente él ya tenía antecedentes, ¿verdad? Yo era una persona incrédula porque realmente no me había pasado nada, pero ese día yo sabía y dije, jamás vuelvo a retar a algo que es o de la oscuridad o de la luz, lo que sea. Hay que tenerle mucho respeto porque realmente ese día sí hubo demasiada actividad, hubo demasiado lamento. Realmente llegó un momento que entramos en pánico y casi queriendo llorar, hincándonos y rezándonos. Así se los cuento, amigos. Ahí está el buen amigo Yafet. Estuvo muy fuerte ese lugar. Yo no sé si todavía esté activo, lo derrumbaron, ya no sé. Pero si alguien allá que es de Tepozotlán,
¿Estaba por dónde exactamente, Jafet? Más o menos. Está en Bosques del Lago. Bosques del Lago. Ok. Hay dos casonas. La primera sigue en pie y esta está en ruinas. Ok. Entonces es la segunda casona. Está como rumbo así. Yo me acuerdo que era una brecha como boscosa. ¿Te acuerdas? Estaba bien oscuro. Exactamente, está por donde está un asilo. Un asilo de personas mayores. Ok. No, pues ya vieron, amigos, pues esto es algo verídico de acá, buen amigo Jafet desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El buen brother se animó y pues te agradezco mucho, mi buen Jafet, espero nos sigas viendo, nos acompañes acá en el canal del buen amigo Justiciero de San Antonio, Texas. Así Él es. viene ahorita aquí a Nuevamente. visitarnos y pues si ahorita vamos a hacer una exploración con él. Si gustas acompañarnos ahí, suscríbete y ahorita te va a caer el link. Live, perdón, en cuanto estemos transmitiendo. Y recuerden, amigos, que todo este fin de semana va a ser exploraciones con el buen Justiciero y también con los Urban Watcher para que nos acompañen, mi buen Jafet, a ver todo este fin de semana ahí en casita, si te gusta y ya sabes que de verdad existe lo paranormal, pues te pido que por favor compartas a toda tu familia, amigos, en todas tus redes sociales, brother, apóyanos. Y como quiera estamos, mi buen Jafet, gracias por tu llamada, brother. Te mando un fuerte abrazo y espero nos estés viendo ahorita. Claro que sí, Johnny. Ya después nos vemos y les cuento la segunda parte. Vaya está, papá. En el próximo te avientas la segunda. Gracias, mi buen Jafet. Que pases buenas noches. Hasta luego, brother. Órale, Pues ahí lo tuvieron, compañeros, otra historia más casona, de un seguidor que nos visualiza desde el Estado de México, como lo pudieron ver. Pues aquí seguimos con nuestro compañero, el Justiciero USA. Hemos llegado a la recta final de este programa, ya que nos vamos a trasladar a hacer la exploración totalmente en vivo, así que ya sabes, si quieres acompañarnos, tienes que pasar por la plataforma de YouTube, ir al canal del Justiciero USA, suscribirte, activar la campanita y disfrutar de este live que va a estar realmente de miedo. Espérate. Porque aquí quien reclama su baile privado es Evelyn. Que allá dice que ella ya mandó hasta lo que no. Ya se aventó todo lo de la quincena para que acá el buen Justiciero le baile, cabrón. Siguen cayendo las Y estás. vamos a poner Pues una que cancioncita, brother acá. una cancioncita digna de este caballero. A ver. Así es, papá. Por primera vez aquí con los Urban Watcher, el Justiciero USA. Apoyen, amigos, suscríbanse en todas sus redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, donde lo encuentren. Ustedes denle subscribe, por favor. ¡Ay, papá! Ay, padre, ¡Eso es todo! Siguen cayendo las estrellitas. Bueno, Eso es todo, mi buen Justiciero. Se tiene que aventar el pinche bailecito. bailongo. Bueno, pues aquí está mi Evelyn. Mesías, muchísimas gracias por esas estrellitas. Aquí con mis amigos los Uber Watchers. Y bueno, pues vamos a. Ay, papá. Eso es todo, Eso es cabrón. todo, Que se vea ese ánimo, esa actitud, carajo. ¡Eso es Eso, todo! yo. Y a que quiera le avienta la plancha. ¿Y quién pidió plancha? ¿Quién pidió la huracanrana? A ver. ¿Dónde? Todo, mi banda. Muchas gracias. Eso es Un todo. aplauso para Eso este es todo, compañero chica. que se animó. Complacida, Evelyn, complacida. Complacida, mi Evelyn. Aquí andamos. Pero, ¿qué te crees, mi Justiciero? ¿Qué A te ver, crees? a ver, cabrón? vamos. Espérate, que esto apenas acaba de agarrar calor. Acabamos de agarrar calor, espérate. Que la neta, aquí el fuerte, y como pues la neta siempre lo hacemos en las transmisiones. Ah, sí, la gente lo neta. está pidiendo desde hace Y un sí, rato. pues lo de nosotros es el rap.
Ay, lo de nosotros, ¿eh? No, lo del John y lo del Juan es el rap, la neta. Nos aventamos la improvisación, así es de que... Están pidiendo que improvises algo. Exactamente, así es de Gracias, que Andy, gracias. espero que seas bueno para la improvisación. Pues fíjate que ahí sí les voy a fallar. Pero bueno, vamos ¿Te a... animas o qué? No, claro, Échale, vamos a ver. échale, Sí, sí, nos animamos. nos échale. animamos. Gracias a toda la gente. Aquí veo que dice, ya me suscribí al justiciero. Eso es todo. Gracias, Javi. muy gracias. Eso es todo. Betsy, Fabiola, Víctor, toda esa banda, ya saben, aquí con los Urban Watchers, apoyen al buen justiciero, amigos también. Somos acá lo mismo y todo se trata de lo mismo y vamos a echarle Claro para que sí, adelante. se trata de apoyarnos mutuamente, ya que Nos nosotros somos preguntan- una gran familia. Perdón, nos preguntan Adelante. cómo aparece. El canal, la neta, aparece, le puedes poner el Justiciero Ok, USA se los voy a Paranormal. poner- Se los voy a poner Una vez rápidamente más, para pónselas que vean para que cómo vean. aparece. Ahí está apareciendo en pantalla, amigos, cómo aparece su canal. Ahí está realmente la página oficial del Justiciero USA. Aquí está, aquí pues, así lo deben de escribir y los va a dirigir directamente a esta página. Aquí les va a dar la opción de suscribirse. Yo ya no puedo porque yo ya estoy suscrito. Y aquí dice activar la campanita para que cada que haya una exploración o un video, una transmisión totalmente en vivo, les llegue la notificación y puedan acompañarlo. Así que ya lo saben, amigos. Así que vámonos con esto que es improvisación, que esta noche va a improvisar para todos ustedes, mis fieles seguidores de Urban Watchers, nuestro compañero el Justiciero. Así que arranquémonos con esta improvisación. Empiézale, mi buen Omar. Achi. Órale, mi Omar. Dale la Gracias, bienvenida al Omar. buen Gracias, justiciero. Número. Ya. Yeah, yeah. Yo. Ya se la saben, Ya ¿eh? saben, Ya se la saben con el buen coro. Justiciero aquí Yo. presente en cabina. Esta noche, mira que estamos aquí, carnal. Andamos en el estudio, mira, bra. Estamos ya grabando, estamos ya filmando. Aquí con nosotros el Justiciero. Mira que este cuate te va a hacer la plancha, te va a hacer la raca. Mira mi canal. Esto es todo. No soy tan bueno, pero pues ahí les va de todos modos. Eso es todo, Cámara, papá. John. Rífate, John. Rífate, John. A ver, va. Next. Yo. Dice. Pero yo me voy a parar porque... Échale. Una vez más, aquí vengo a improvisar. Aquí con el justiciero desde San Antonio está. Aquí andamos colaborando con los Urban Watcher. Mi gente, ayer tú escribiste una vez. Urban Watcher rifando, siempre se encuentra al mando. Anda con justiciero y andan cotorreando esta noche de improvisación aquí en cabina. Les pido se suscriban a las 2 páginas ya. Tírale, carnal, que este rap se va a acabar. Nos espera una noche de fantasmas nada más. Una bruja, un nahual o quizás no sé qué. Pero vamos, justiciero, esta noche a triunfar. Yeah. Yeah. Oh, Eso es yeah. todo. Ese es John. Yeah. Aquí voy. Dale, Nuevamente. Quiero decir algo a todos mis seguidores. Aquí está el justiciero acompañándonos esta vez. Vamos, Yeah. mi amigo que nos va a acompañar. Una transmisión que es susto nada más. Quiero que tú sepas, bienvenido mi carnal. Aquí estás esta noche compartiendo el micrófono. Vamos, mi amigo, nuevamente digo, bienvenido seas, mi querido amigo. Justiciero USA. Pasen por allí, suscríbanse de una vez para que puedan ver y gozar las transmisiones que el amigo les traerá noche a noche, día con día, pero ustedes nada más. Ay, costo, pero espérate, sigue el Justiciero. Sí, es cierto, sigue. El Justiciero. Ya me le quieres cortar acá. Es tu turno, amigo. O sea, Ya yo está, no, mi Víctor. yo no rimo chingón, pero el Justiciero yo quiero. Yo no oír. voy a rimar, pero bueno, pues voy a hacerlo. Voy a hacer lo que voy a. No, Échale, tú no te échale. preocupes. Como sea. Ah. Gracias, amigos Urban Watchers, que me invitaron esta noche. Vamos a explorar esta noche y vamos a ver qué es lo que se ve. Pero muchas gracias y vayan a suscribirse a mi canal y al canal de Urban Watchers. Yeah. Nos vemos esta noche. Ahí lo Ya, tenemos. chingada. Ya,
¿verdad que no? Pero sale algo, siempre sale algo. Así es de que ustedes tranquilos, chingados. Pues ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche de gala, porque tuvimos a un gran invitado con nosotros. Realmente estamos muy contentos de tener este tipo de colaboraciones, este tipo de visitas. Realmente estamos muy contentos, así que pues nos despedimos. Recuerden, nosotros somos sus compañeros los Urban Watchers en esta noche, acompañados de nuestro amigo el Justiciero USA, y no se pierdan la transmisión que va a comenzar en unos cuantos minutos. Así que los dejamos, cuídense mi gente, bendiciones. Muchas gracias. Recuerden, Vamos a estar, como quieras, más o menos vamos a estar. Ahorita en unos 20 minutos. No, unos 40. unos por 40, cualquier 45 minutos por cualquier cosa. Así 40, que 45 minutos vamos a irnos a En el live. la locación. Gente En de live. Urban Watcher, si no quieren dormir y se quieren desvelar esta noche, ya se la saben, suscríbanse para que puedan ver el video del Justiciero USA. Esta noche vamos a ir a una exploración nosotros como invitados a su canal, mi banda, igual a esa gente que está allá con el buen Justiciero ahorita viéndonos en YouTube en su canal, apoyen igual a los Urban Watchers. Urban Watchers. Y vamos a estar con todo esta noche, gracias a toda la hermandad, igual saludos desde aquí, desde Houston, Texas, San Antonio, y vamos a darle, mis brothers. Vamos Así a es, darle. amigos, pues ya se la saben, compartan. Ahorita que estemos en el live, no se lo pierdan. Compartan y etiqueten al amigo, a la amiga, al amante. Ah, cabrón. claro, también, La amante papá. no se puede perder la A transmisión. la amiga, la amante, chinga. al novio, el pollo, a quien quieran, pero vayan a ver esta noche al Justiciero, mi gente. Así Vayan es, a ver amigos. esta Bueno, gente. pues con ustedes nosotros pues se despiden los Urban Oh, Watchers. espérate, güey. ¿Qué pedo, Antes qué pedo? de que les diga, pues si ya, así como se aventaron el maratón de los Simpsons, pues No, aviéntense el bueno. maratón de los Urban Watchers con el Justiciero, porque todo el fin de semana, mi gente, Va a estar aquí. habrá transmisión y va a estar aquí. Va a estar Vamos aquí. a darle, mi banda. Ahora sí, mi Omar. Nosotros somos Los Urban Watchers. El justiciero esta noche. Nos vemos, Así es, banda. amigos. Ahí nos vemos. No se lo pierdan. Ahorita en una media hora más o menos. 40 minutos. Fierro. Por el canal de El